El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia... En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyeron sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Nosotros mismos no nos conocemos. Tenemos una idea de lo que nosotros podemos ser, pero regularmente es una idea distorsionada, una idea equivocada de lo que nosotros somos. Es posible que seamos mejor de lo que pensamos, o que seamos peor de lo que pensamos, o que seamos totalmente diferente de lo que nos convencieron a nosotros que éramos. Por eso nosotros no nos conocemos verdaderamente. Solamente Dios tiene el conocimiento exacto de quién somos nosotros. Solo Dios tiene ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Simplemente por eso. Porque Él es Dios, su sabiduría es infinita y Él nos hizo. Por lo tanto, Él sabe perfectamente quién somos nosotros. Él sabe cuánto nos ha afectado las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Solo Dios lo sabe, cosas que nosotros no nos dimos cuenta o lo reprimimos y lo olvidamos en nuestra mente. Por eso, si alguien quiere saber quién es, debe acercarse a Jesús. Él es Dios, por eso es que nos conoce, Él nos hizo y Él puede hacernos ver lo que verdaderamente somos, no lo que nosotros vemos, no lo que nosotros pensamos, no lo que piensan los que están a nuestro alrededor. Así también como con nosotros, así también es con nuestro prójimo. Por eso solamente nuestro buen Dios puede juzgarnos a nosotros y solamente nuestro buen Dios puede juzgar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque solo Él conoce la verdad de nuestros hermanos. Solo Él. ¿Acaso la esposa conoce todo de su esposo? No. ¿El esposo conoce todo de su esposa? No. Ni él ni ella entienden su propia vida. ¿Cómo la van a entender los demás? ¿Cómo van a entenderlo los demás que han estado solamente a un lado, pero que no han vivido en carne propia todas esas experiencias? Por eso solo Dios conoce y solo Dios puede juzgar. Nadie más debería de juzgar. Solo Dios sabe por qué somos lo que somos y qué heridas o miedos nos hacen ser así. Podemos ver nosotros que una persona comete pecado, podemos ver que una persona cae en un vicio, pero no podemos ver cuánto ha luchado. Eso no lo podemos ver.
¿Qué tan fuerte ha sido su guerra? Eso no lo podemos ver. Por lo tanto, no podemos juzgar si merece estar cerca de Dios o no merece estar cerca de Dios. El único que puede juzgar es el que lo conoce todo y ese es Dios. Entonces nosotros no debemos de juzgar, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos. Eso dice San Pablo, mi conciencia no me reclama, pero yo no me doy por bueno. El juicio es de Dios. Yo no tengo mi propio criterio sobre mí. Cuando llegue delante de Él, conoceré toda la verdad, porque solo Dios es la verdad. Entonces, es verdad que hay algunos que ya buscan la santidad, ya hay otros que sí la buscan, pero no se les nota en lo absoluto. No se les nota por todo lo que traen arrastrando de su pasado y lo que todavía están cargando en su presente. Pero nadie puede ser santo sin entablar una guerra terrible. Las guerras son fuertes, las guerras no tienen misericordia. Y para ser santos necesitamos entablar una guerra fuerte, una guerra contra nosotros, no contra los que nos rodean, porque eso solamente Dios los puede juzgar. Entonces, esta guerra y ese dolor que se va a experimentar, ese solo Dios lo puede medir. Si a mí me preguntaran del 1 al 10 cuánto dolor tienes, no sabría. Podría decir alguna cosa que yo me imagino, pero si nunca he llegado al 10, ¿cómo sé en dónde estoy? ¿Cómo lo voy a medir si no he llegado yo al 10? Nomás voy a decir lo que me imagino del dolor que ahorita siento. Si tengo una referencia, pues sí. Si a la mujer le pregunta, ¿qué tanto dolor sientes en referencia a los dolores de parto? Ah, tiene una referencia. Pero los demás, los que no han tenido esa experiencia, pues no tienen esa referencia. Solo Dios puede medir la lucha y el dolor de cada persona. En Él está la justicia y en Él está la recompensa por eso. A veces parece como que Jesús es duro con unas personas y es muy blandito con otras personas. Pareciera como el día de hoy, escuchamos en el Evangelio, pareciera como que se le pasó la mano ahora a Jesús, como que se le pasó la mano con los fariseos, cuando les habla en directo, les habla con toda franqueza, pero cuando una persona está a poco tiempo de que le tengan que amputar una mano o una pierna, o que tiene posibilidades muy altas de tener cáncer y apenas estará en el tiempo justo para tomar decisiones, igual el que le van a cortar, si toma las decisiones adecuadas, no le van a tener que cortar eso. El doctor tiene que ser claro. El doctor tiene que ser directo. Estás en peligro. Si no te cuidas, te va a pasar esto. Tiene que ser claro, y es una misericordia, no es buscar espantarlo, es una misericordia para la persona que le pongan en claro cuál es el camino que tiene ahorita. La persona va a poder escoger si lo recorre ese camino o no, por supuesto, la persona es libre de hacerlo o no, pero por lo menos ya tuvo la oportunidad, ya conoció la verdad, ya sabe en qué circunstancias se encuentra. Por eso Jesús con algunos era tremendamente drástico, como con los fariseos, tremendamente directo, ¿verdad? Como el doctor, estás enfermo y si no te atiendes te vas a morir. De plano se lo dicen, si no te atiendes te vas a morir. Ya la persona, si un doctor le dice a una persona, si sigues un diabético que tenga muy alto el azúcar en la sangre, ¿verdad? 300, 400, 500 en la sangre, pues el doctor le tiene que decir la verdad, sigues comiendo dulce, te vas a morir. Y si el doctor le dice eso, la persona puede decir, es que el doctor no me quiere. No, es que esto no se trata de querer o no querer. Esa es una realidad. Se te está presentando la realidad. Aunque el doctor fuera el papá del paciente, le tiene que decir, si sigues comiendo esto, te vas a morir. Porque esas son las consecuencias lógicas. Una de las enfermedades de los fariseos era la hipocresía, era el fingir lo que no eran, tratar de convencer a la gente de lo que no eran. Ellos se autonombraban santos y querían que así los tratara la gente. A mí me tocó ver un fariseo cuando estuve allá en Jerusalén,
todavía de esos antiguos, ¿verdad? Un fariseo entró al templo de donde está el Santo Sepulcro. En ese momento yo estaba ahí y venía una persona con un bastón pegando en el piso bien fuerte y el fariseo con los brazos abiertos y un palo en la mano. Porque si alguien lo tocaba, lo iba a dejar impuro. Entonces el que se acercaba le iba a dar un varazo. Entonces iban como 3, 4 personas marcando y él con los brazos así abiertos, que nadie se le acercara en lo absoluto. Todavía, 2000 años de Jesús, todavía esto se me hizo así muy, muy curioso, muy curioso. Esta es la enfermedad de los fariseos, la hipocresía, el fingir lo que no se es. Y fingir lo que no se es muy peligroso, porque es lo mismo que mentir. Una llaga que se esconde es una llaga que no sana. Nosotros tendemos a esconder nuestro pasado, a esconder nuestras vergüenzas, tendemos a esconder lo que nos duele, porque como que uno siente que se vuelve vulnerable uno, y en cierta forma sí. Nosotros tenemos, dice la Sagrada Escritura, que amigos, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Amigos verdaderos, uno. No, no es, tengo, como dicen ahorita en el internet, tengo 1000 amigos, 10,000 amigos. No tienes nada, es amigo verdadero. Es dificilísimo de encontrar. Alguien con quien puedes abrir, mostrar tus llagas y que no las utilice en tu contra cuando se enojen. Eso es un verdadero amigo. Es un verdadero amigo y es alguien que no te deja con tus llagas, que va a buscar la manera de ayudarte a que salgas de lo que tengas que hacer, de que hagas lo que tengas que hacer, ¿verdad? Si entras en una depresión, te acompaña, son verdaderos amigos. Entonces, pero si una llaga se esconde, no por eso sana. Una llaga que se esconde se infecta, se pone peor la llaga. Así también las llagas del alma, así las llagas del espíritu. Si al morir, si cuando nosotros lleguemos a morir, lo que solo tenemos lo que aparentamos ser, no tenemos nada. Si solo tengo yo lo que aparenté ser, no voy a tener nada. ¿De qué me va a premiar el Señor? ¿De haber engañado a todos? ¿De haber fingido lo que yo no era? ¿Cómo me va el Señor a recompensar por eso? Por eso se dice que muchas personas que parecen santas y que cuando se mueren parece que se fueron al cielo y muchos piensan que así es, solo unos cuantos los que sufren las verdaderas debilidades que tiene esta persona son los que saben que no fue al cielo, pero los demás a lo mejor piensan que ya voló al cielo y cuál, no, dicen unos, va a ser una gran sorpresa darnos cuenta que en el cielo no están muchas de las personas que nosotros estábamos seguros que allí iban a estar. Sí, y así es. Entonces, si nosotros fingimos y aparentamos estas cosas, ¿de qué nos va a premiar el Señor? ¿Acaso alguien puede pensar que también puede engañar a Dios? ¿Acaso se puede pensar eso? ¿Que también nosotros podemos engañar a Dios? A veces nosotros podemos decir tantas veces una mentira y con tanta convicción que llegamos a dudar si sí pasó o no pasó, si así fue o no. La mente se lo llega a creer. Nosotros podemos autoengañarnos. Podemos autoengañarnos, no solamente engañar a otras personas, podemos autoengañarnos, pero alguien podrá engañar a Dios. ¿Alguien podrá hacer que Dios piense lo contrario de lo que es la realidad? Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso el Señor nos invita hoy a poner la mirada en nosotros, en nuestros actos. Ay de aquellos que se ríen, ¿verdad? Porque engañan a los demás. No están haciendo, aparte del daño que le hacen al que engañaron, el daño mayor es para ellos. El que engaña, el daño mayor es para ellos. ¿Verdad? No, nos pasa como aquel dicen, cuentan que una vez una persona muy grande, un hombre muy grande, muy fuerte, entró a una cantina y con voz bien fuerte grita, ¿quién es Pancho Pantera? Y se levanta alguien y dice, yo soy Pancho Pantera, y se le avienta encima, lo tira, lo avienta, le da golpes, queda tirado ahí el pobre hombre, ¿verdad? En el suelo, y cuando se va el grandotote, empieza a reírse, y sí que sin moverse, jijiji, jijiji. Dicen, ¿y por qué te estás riendo? Lo engañé. Es lo que nosotros engañamos a alguien.
nos hacemos un daño terrible. Terrible, por eso no nos podemos reír de haber logrado engañar a alguien. En realidad nos ganamos un castigo tremendo. Nos ganamos un castigo, porque como no pudimos engañar a Dios, Dios conoce la verdad, Él no cayó en esto, entonces Él nos lo va a presentar el día del juicio y vamos a tener que dar cuenta nosotros de eso. No debemos por eso de mentir, por eso no debemos de tratar de engañar absolutamente a nadie, y menos en las cosas de Dios. Mentir a un doctor sobre nuestros síntomas es una tontería, es un daño que nos vamos a hacer a nosotros, es un daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, no al doctor. Yo si engaño al doctor y no le digo mis síntomas, no es que yo gane y el doctor pierda, no, yo perdí, porque no va a saber qué darme para los problemas que yo traigo. Por eso Jesús hoy se lanza abiertamente contra la hipocresía, se lanza contra el fingimiento de los fariseos y les llama sepulcros blanqueados. Por fuera están bien presentables, pero por dentro hay pura podredumbre. Y todos los que estaban ahí lo sabían. Esto no era algo nada más de una persona. Todos los que estaban allí lo sabían, menos los fariseos, porque los fariseos estaban convencidos, trataron tanto de convencer a la gente que eran santos, que terminaron creyéndose que eran santos, terminaron creyéndolo. Los fariseos es una secta que surge dentro del pueblo de Israel. Cuando se empieza a degradar las costumbres en el pueblo, cuando se empiezan a olvidar de la ley de Dios, y entonces se surge un grupo de personas que tratan de mantener la pureza de la tradición. Por eso los fariseos se hicieron famosos a los ojos de la gente, los primeros fariseos. Los demás ya nada más vivían de lo que vivieron los anteriores, de la fama de los anteriores, pero ya no era algo que ellos hubieran trabajado o vivido. Por eso digo, todos sabían que no eran santos, que eran unos hipócritas, menos ellos. Menos ellos. Jesús abre la herida delante de todos, abre la herida. ¿Por qué? ¿Por qué delante de todos? Porque nunca va a hablar de manera personal con ninguno de ellos, no se lo van a permitir. Es la oportunidad que Jesús tiene. Abre la herida. ¿Para qué abre la herida? Para que salga la pus. Para que salga la pus, simple y sencillamente, para que saliendo la pus la persona pueda sanar. ¿Sí? De hecho, nadie los defendió. Nadie le preguntó a Jesús, oh, Jesús, ¿por qué dices eso de nuestros maestros? ¿Por qué dices eso de los santos? No, nadie abrió la boca porque todos pensaban lo mismo, todos lo sabían, menos los fariseos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Hay muchas cosas que los que están a nuestro alrededor se alcanzan a dar cuenta, y hay muchas cosas que solo Dios. Por eso el que conoce a Dios puede conocerse a sí mismo. El que no conoce a Dios no puede conocerse, porque solo Dios nos conoce tal como somos. La verdad sobre nosotros, esa la tiene Dios en sus manos. Al decirles entonces sepulcros blanqueados, les está haciendo Jesús un favor, porque no se lo dijo como nosotros lo hubiéramos dicho. Como yo se lo hubiera dicho a alguien que me está atacando, sepulcro blanqueado, hipócrita. No, no se lo dijo así. Se lo dijo con amor, porque lo que Jesús buscaba era la salvación de ellos. No estaba desahogándose Jesús de lo que sentía, no estaba desahogándose de un rencor, no. Les está haciendo un favor, les está presentando la verdad. Si Jesús nos hablara a nosotros ahora mismo con esa claridad, ¿qué nos tendría que echar en cara? Cada quien, no les digo que lo digan, ¿verdad? Porque nadie va a decir estas cosas, pero ¿qué diría el Señor de ti? ¿Qué diría el Señor de mí? ¿Nos aplaudiría o nos castigaría? Es que eso va a pasar el día del juicio. Qué importante es que ahorita nos lo diga para no tener que enfrentarlo en el juicio, ya cuando no haya ninguna posibilidad de restablecer, de reparar el daño que hemos hecho. Qué importante es que ahorita lo diga. Por eso es que se espera con tantas ansias aquella promesa divina de que va a venir un tiempo de iluminación de conciencia. ¿Qué es eso? Esto
nos va a presentar Jesús ante la verdad cruda. Aquello que nos vamos en, si no se nos presenta en la tierra, lo vamos a encontrar. Eso lo vamos a encontrar allá en el juicio. Si Jesús aquí no les decía sepulcros blanqueados, tan podridos por dentro, si Jesús no se los decía, ¿cómo se lo iban a encontrar en el juicio? Se los adelanta para que tengan tiempo de reparar el daño, de hacer los cambios que se tengan que hacer. En la iluminación de la conciencia es un esfuerzo del Señor para darnos esta oportunidad a todos y cada uno de nosotros, que no nos sentimos tan malos, que nos sentimos bien, que emitimos un juicio sobre nosotros mismos cuando no deberíamos, no nos conocemos verdaderamente y emitimos un juicio. Yo soy bueno y esos son malos. Y a lo mejor es al revés. O puedo decir yo, esos son buenos y yo soy malo. Y a lo mejor es al revés. Solo Dios conoce la verdad. No debemos emitir juicios, dice San Pablo, ni siquiera sobre nosotros mismos. Solo Dios conoce la verdad. Se ve muy bonita la vida de aquella persona, pero solo Dios conoce la verdad. Se ve muy mala la vida de aquella persona. Solo Dios conoce la verdad. A lo mejor delante de Dios está justificada esa persona y nosotros no. Y nosotros no caemos en pecados tan graves, pero nosotros no estamos justificados y esa persona sí. Por eso no tenemos que emitir juicios y qué bueno. Entonces no tenemos que empezar a emitir juicios. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No necesitamos emitir ningún tipo de juicio de esos. ¿Por qué sepulcros blanqueados? ¿Por qué blanqueados específicamente? Por una simple razón. Los judíos pintaban con cal siempre, cada año, las tumbas porque el que tocaba una tumba quedaba impuro. Tenía que hacer rituales de purificación. Entonces, las tumbas tenían que estar bien claras y diferenciadas de las demás piedras. Y para que eso fuera posible, las pintaban bien de blanco y todo el mundo sabía que esta piedra estaba tapando una tumba. Entonces ya nadie se acercaba y tocaba. No son las tumbas como ahora las tenemos nosotros. Eran unas especies de cuevas en aquel tiempo. Algunas veces con piedra, quitada la piedra, iban formando, iban haciendo un hueco donde dejaban el cuerpo de la persona. Eran los sepulcros como se hacían en aquel tiempo. Sí, entonces era para que no quedaran los demás contaminados. Pero dice Jesús, ustedes se arreglan muy bien por fuera se ven bien, se ven santos, pero por dentro no lo son. Y eso es lo más importante. Lo más importante es lo que ve Dios, no lo que ven las personas. Lo que ven las personas a nosotros no nos debe de importar. ¿Por qué? El día que yo me muera, Dios no les va a preguntar a ustedes cómo fui, porque no necesita que nadie le diga nada. No les va a preguntar a ustedes. Por eso yo no tengo que quedar bien con ustedes. Yo tengo que quedar bien con Él. Si todos ustedes dicen que yo soy santo y Dios no, ya me amolé. Y si todos ustedes dicen que soy un pecador y Dios dice que soy santo, ya la hice. Lo que ustedes piensen o no, puede ser que la tienen y puede ser que no. No debería de ser importante para nadie, porque solo Dios conoce nuestra verdad. ¿Quién somos verdaderamente? ¿Quién somos? ¿Qué tanta vida tienes por dentro? ¿Qué tanto tienes de Dios por dentro? ¿O qué tanto finges tener esto de Dios por dentro? El Señor por eso quiere abrir esto quiere abrirnos los ojos y tener cuidado nosotros de no estar fingiendo lo que no somos, porque estaríamos perdiendo el tiempo al fingir lo que nosotros no somos. Perderíamos el tiempo, ¿sí? Entonces, buscando la salvación, Jesús está buscando la salvación de estas personas. Él nos está desahogando. No, Jesús está buscando la salvación de las personas que sepan qué es lo que tienen que hacer. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso el que tiene esa verdad es el que sí puede hablar, el que sí puede decir las cosas. Los fariseos pues se esforzaban porque la gente los viera como santos, pero escondían sus verdaderos intereses, la soberbia que tenían, la hipocresía con la que vivían, al grado tal que cuando ellos se dan cuenta, porque se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías, por eso lo mataron. Jesús ya lo sabía,
cuando dijo la parábola de aquel dueño del viñedo que mandó trabajadores a pedir la parte de la viña, era porque había rentado su viñedo, y golpean a los que él envió, y manda un grupo mayor para que les digan, bueno, yo les renté, denme la parte que me toca, y matan a algunos de los que envió. Y entonces dice el dueño del viñedo, dijo, voy a enviar a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. Y cuando llega dijeron, aquí está el heredero, matémoslo y nos quedamos con su herencia. Aquí, ¿cuál es lo que buscaban los fariseos? Quedarse con el poder, la autoridad en el templo. Si ellos reconocían que Jesús es el Mesías, tenían que entregarle todo. Y eso no es fácil. Para nosotros tampoco lo es. Porque si nosotros reconocemos que Jesús es Dios, le tendríamos que entregar nuestra vida porque nuestra vida es suya. Y no le entregamos lo que queremos de nuestra vida. No estamos entregándole toda nuestra vida. Si le entregáramos toda nuestra vida, se transforma nuestra vida. Pero le entregamos parte porque nos reservamos nuestros gustos, nos reservamos lo que consideramos nuestros derechos, nos reservamos muchas cosas y el Señor lo permite, pero esto es darle muerte a la gracia, darle muerte a la vida de Dios en nosotros. Y es cuando empieza una vida de falsedad y una vida de mentira. La falsedad y la mentira son lo contrario a la verdad. Y Cristo es la verdad, porque entonces una persona que finge está actuando contra Cristo, está actuando contra nuestro buen Dios. Y esto es grave. Esto es grave porque Jesús, repito, es la verdad. Y actuar contra aquel que es la verdad siempre tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. El que finge una virtud, por eso Jesús es tan claro con ellos, el que finge una virtud o finge la santidad, nunca la alcanzará. El que finja las cosas no las va a alcanzar. Hay personas que fingen y se equivocan y cometen graves errores. He conocido personas que quedaron sumamente contaminadas por el enemigo de Dios, porque en el grupo que fueron era un grupo de esos de oración, que a veces tienen poca supervisión, pues no tienen mucha culpa a veces, porque no tienen supervisión, otros por desobedientes caen en eso, y empiezan a tener carismas y caen en la carismanía. Todos quieren un carisma, todos quieren tener algo, todos quieren para sobresalir. No es para servir, es para sobresalir, para sentir que pertenecen, que tienen algo y empiezan a fingir. Y entonces por allá el grupo aquí se van a juntar los que tienen el don de lenguas y ahí se meten unos que no tienen nada. Pero cuando empiezan todos a orar, ti, 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 porque quieren sentirse que pertenecen. Y si Dios no le dio ese carisma, el enemigo puede entrar y él puede darle un dote, puede darle lenguas, pero lenguas del enemigo. Por eso hay lugares donde se hace la oración y en algunos lugares se hace oración y la gente se siente súper bien, y en otros lugares se hace oración así en lenguas y mucha gente sale con dolor de cabeza. Pues sí, porque ahí había alguien que estaba maldiciendo o abrió la puerta desde el momento que empezó a fingir que Dios le había dado algo que no había recibido. Y el enemigo es donde tiene la puerta abierta para actuar y esto contamina a las personas. Por eso es que se han restringido todas estas cosas de imposiciones de manos porque ha habido un abuso de esto en muchas personas. No podemos ni debemos de fingir lo que no hemos recibido de Dios, que se note lo que somos. Mientras más transparentes seamos, mejor serán las cosas. Mientras más transparentes, mejor. El que finge una virtud o la santidad nunca la alcanzará. Aparte porque el que finge que ya la alcanzó, la santidad, que ya alcanzó alguna virtud, pues ya deja de buscarla. Porque como lo que quería era ser admirado por tener ese carisma, por tener ese don, por tener esa virtud, por tener santidad, y la gente se lo creyó y lo admira, eso es lo que quería. Ya llegó a donde quería. ¿O va a llegar un día a la santidad? No, no la está buscando. Estaba buscando la admiración de la gente porque si pensaba la gente que él tenía lo que Dios no le ha dado. No va a llegar a ser nunca eso, no va a llegar nunca a la santidad, ni va a adquirir virtudes, ni nada. No por ese medio, por ahí él es el enemigo de Dios, el que va a entrar y le va a convencer.
y le va a convencer. Por eso ahorita encontramos personas que están convencidas ya no que son santos, que son Cristo, que son algunos están llegado a decir, la reencarnación de Cristo. No puede haber reencarnación si no ha muerto el Señor. Murió pero resucitó y ya no va a volver a morir, entonces no puede haber ninguna reencarnación si ya resucitó el Señor, pero les mete esas confusiones. Y hay gente que hasta va a que los entrevisten por televisión porque están convencidos, el enemigo los convence de todo esto. Es una mentira que ya se comieron para sí mismos y ya se lo creyeron. Esto tenemos que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? San Pablo nos lo dice hoy en la primera lectura. Nos muestra el camino que tenemos que recorrer. Vivir como se merece Dios. Vivir como se merece Dios. Todos hemos recibido grandes favores de Dios. El primero es la vida. El primero de todos es la vida. Y es una vida que no merecíamos, que ni siquiera la podíamos pedir. Él quiso que naciéramos nosotros. Verdaderamente Él nos escogió para que fuéramos nosotros los que naciéramos. En el momento de la concepción, cuando se va a dar el momento de la concepción, cada esperma representa a una persona diferente. Diferente. ¿Y cuál es el esperma que fecunda el óvulo? El que Dios quiere. Ese es el que lo fecunda, es decir, Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Entonces, por eso es que vives, por eso es que tienes esta vida. Ahora hay que vivir como Dios merece. Si nos sacó, es que el Internet está plagado de ejemplos de esos. Personas que se encontraron un gato, un perro, un puma, un lince ahí con una trampa en la pata y se lo llevan y lo llevan al veterinario, lo curan y ese animal que era un depredador, que era un animal salvaje, es mansito con quien le salvó la vida, agradecido con quien le salvó la vida, ahí como si fuera una mascota verdaderamente. Y nosotros con Dios, nosotros que somos inteligentes, bueno, por lo menos lo fingimos. Nosotros que supone que somos inteligentes, ¿cómo es posible que un animal irracional tenga mayor capacidad de respuesta al bien que se ha recibido? Nosotros tenemos que tomar esa decisión. No somos buenos, pero el Señor puede hacer maravillas con nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer? Pídele al Señor que te diga. Dile al Señor que que te abra los ojos. ¿Quieres una vía más rápida y más clara? Pregúntale a tu suegra. Te va a decir hasta cómo naciste, ¿verdad? Todo te lo va. Nada, es cierto. Pero hay personas que con mucho gusto te dirían cómo te ves o quién eres. Los que han vivido con nosotros, los que se sienten resentidos y nosotros a veces ni siquiera sabemos por qué. Ni siquiera sabemos por qué. A veces es por culpa nuestra, a veces es por las heridas que la persona trae. Solo Dios conoce la verdad. Solo Dios conoce todo. Solo Dios conoce la verdad. Solo Dios conoce todo. ¿Cómo debemos de vivir? Como Dios se merece. Y eso nos saca de todos los problemas. Nos arranca a través de un camino de conversión, de una guerra contra nosotros mismos, contra lo que sentimos, contra los deseos, contra los gustos. Es una guerra, esto es una verdadera guerra que vale la pena reinar, que vale la pena pelear. Es una guerra que vale la pena pelear. Hoy estamos celebrando a Santa Mónica, madre de San Agustín, una mujer que no fingió la santidad, recorrió el camino de la santidad, llegó a la santidad. Primero da a luz a San Agustín como hombre, y cuando ella alcanza la santidad, da a luz a su hijo como santo. Si ustedes, mamás y papás, son santos, pueden darle un empujoncito a sus hijos a la santidad. Si no, se la tienen que rifar solos. Muchos de ustedes se la tienen que rifar solos. Sus papás se encargaron nomás de llenarles la panza y de ponerles guaraches. Es todo. Lo demás,
Lo demás sobrevivir como pudieron. Algunos les dieron estudios, a otros no les alcanzó para darles eso. Eso es, cada quien tiene una diferente historia, pero todos, cualquier historia puede terminar en santidad y no depende de los demás, depende de las decisiones que tome cada persona y depende de la guerra que esté dispuesto a enfrentar, porque es libre la persona para enfrentar o no enfrentar su realidad, sus gustos, sus cosas. Sí, tiene cierto grado al menos de libertad, y si le pide al Señor la ayuda, el Señor se la va a dar. Claro que si tienen una mamá santa, un papá santo, es más rápido el camino, ¿verdad? Porque tienen un ejemplo ya a seguir, una intercesión poderosa, ¿verdad? Delante de Dios, una intercesión poderosa delante del Señor. Y solo, fíjense bien, solo cuando San Agustín alcanzó la santidad fue cuando pudo comprender a su mamá. Antes no entendía nada, y San Agustín era soberbio porque era sumamente inteligente. Solo cuando alcanzó la santidad pudo entender a su mamá. Por eso si la mamá, el papá van en camino de santidad, no pueden esperar la comprensión de sus hijos, los aplausos y todo. Tienen que saber que están abriendo una brecha y haciéndoles el camino más fácil a sus hijos. Es lo que están haciendo. Pues sí, si tus papás te hubieran hecho eso, tú hubieras caminado más rápido a la santidad, pero no lo hicieron, pues abre la brecha tú. Abre la brecha tú. Ya que termines de abrir la brecha, los demás van a pasar con mayor facilidad. El que quiera, por supuesto. El que quiera ya va a tener un camino, un modelo, una intercesión que va a tener delante de Dios, delante de Él. Cuando San Agustín conoce a Dios, aquel hombre que llegó a ser tan lujurioso, tan soberbio y tanto, y por eso le costó tanto trabajo a su mamá, ¿verdad? Más de 30 años de oración para que se convirtiera su hijo. No todos se van a convertir tan fácilmente, menos los que no quieren convertirse, ¿verdad? San Agustín le costó mucho trabajo la conversión. Cuando estaba en el proceso de conversión, le decía al Señor él: Señor, hazme santo, pero todavía no. Todavía quería darse sus escapaditas, sus gustitos, sus cosas, ¿verdad? Aquello de lo que dependía su felicidad. Nosotros también tenemos cosas de las que depende nuestro bienestar y nuestra felicidad, y eso no es Dios. Eso nos convierte en esclavos. Todo lo que dependamos que no sea Dios es esclavitud, sean personas, animales o cosas. Es esclavitud. La única dependencia que nos hace libres es la dependencia a Dios por el poder de Él y el amor que nos tiene, por ser Dios quien es y por el amor que nos tiene. Lo demás, lo demás son dependencias que nos van a llevar a sufrir. Eh, Cuando San Agustín, después de negarse, pero toparse con la insistencia, la perseverancia de la mamá delante de Dios, la santa delante de Dios pidiendo por su hijo, cuando van cediendo estas luchas y va creciendo el deseo y el amor de Dios y empieza a ser ya más grande que los deseos de las cosas del mundo, entonces San Agustín escribe esa frase que se ha hecho famosa en toda la historia: Señor, tarde te conocí, tarde te empecé a amar. Todo el tiempo que no te amé es tiempo perdido. Desde que te empecé a amar, ese es el tiempo de vida. Y así es. De hecho, hay un testimonio de un sacerdote que estaba en misiones, en de esos lugares, aldeas, metidas en selvas, en cosas así. Entonces dice que le pidieron que fuera a confesar a un hombre, un anciano que se estaba muriendo. Y va el padre, recorrió no sé cuántos kilómetros para poder llegar, y llega y lo confiesa a este hombre. Se veía muy anciano. Y le pregunta el padre: pues, ¿cuántos años tienes? Y voltea el hombre y le dice: tengo 20 años. ¿Cómo vas a tener 20 años? Mira cómo te ves. No, sí, tengo 20 años. Hace 20 años me bautizaron y conocí a Dios. Lo demás no cuenta. Cierto. Y de veras, pero eso solamente lo van a entender los que lleguen a la santidad. Cuando lleguemos a la santidad nosotros, vamos a entender esto a la perfección. Ahorita lo podemos escuchar. Ahorita podemos escuchar de estas cosas maravillosas, pero como si les pertenecieran a otros y no a nosotros. Cuando el llamado de Jesús, el llamado de Dios es para todos,
pero no todos van a llegar, solo los que se esfuercen, solo los que se agarren bien y empiecen a hacer lo que tienen que hacer delante de Dios. Y un día entonces tal vez lleguemos todos a decir, tarde te conocí, Señor, tanto que luché por no soltar lo que me hacía daño, tanto que luché por lo que yo debería de haber luchado para dejarlo. Qué desperdicio de tiempo, ¿verdad? Fíjense, en el caso de San Agustín, al que antes le dolía dejar el pecado, ahora le duele no haberlo dejado. Es el cambio que se da en la persona, la transformación en la forma de pensar y de sentir en una persona que ya recorrió el camino de la conversión, un camino difícil, un camino de guerra, pero cuando se llega a la orilla, al puerto, cuando el barco llega al puerto donde está el mar tranquilito, ya, es otra cosa completamente, todo cambia. A San Agustín ahora lo que le dolía era no haber dejado antes el pecado, haber conocido tarde a Dios. Ahora lo amaba y todo lo demás fue tiempo perdido. Todo lo demás para él se consideraba tiempo perdido. También para nosotros, pero la ayuda que Dios nos va a mandar es esa que se llama iluminación de la conciencia, donde vamos a ver lo que nos hubiera esperado en el juicio si Dios no nos lo hubiera dicho aquí en la tierra. Fíjense qué bendición tan grande. Eso sí, no todos van a aguantar reconocer y ver todo lo que hicieron si no han avanzado en el camino de la conversión. No van a poder aguantar. Bueno, dicen los místicos de la iglesia, pues que algunos se van a matar, no van a soportar ver la realidad de su podredumbre. Pero el Señor en la iluminación de la conciencia va dando, algunos se los da en goteros, se los va dando poco a poquito para que vayan aguantando el golpe y trabajando, y luego viene el otro y aguantar ese golpe, y seguir trabajando, y es el camino de la conversión. Ese es el camino de la conversión. Pero cuando llegue ya ese don para todos, va a ser en un momento, vas a conocer toda tu vida, tu historia, como Dios la vio y lo que le hizo sentir a Él. Y ese momento va a ser para algunos extraordinario, para la mayoría debería de ser muy, muy a nuestro favor, pero para muchos no van a poder soportarla, no van a poder aguantarlo. Y dámosle por eso nosotros desde ahora que nos muestre nuestra verdad, que no nos deje en el error en nuestra vida. Si creemos que somos buenos, que nos haga ver la verdad. Si creemos que somos malos, que nos haga ver la verdad. Él sí la conoce. Él sí la conoce la verdad, que nos la haga ver como lo hizo con los fariseos ahora. Sepulcros blanqueados, es lo que son ustedes. Sepulcros, dice el Jesús a los fariseos. Eso es lo que ustedes son, unos sepulcros blanqueados. ¿Se creen santos? No lo son. Están podridos por dentro. Ay, dice la palabra de Dios que estos se enojaron y se fueron antes de que Jesús siguiera diciéndole sus verdades. Qué lástima. Perdieron la oportunidad de escuchar lo que verdaderamente eran para seguir viviendo en su engaño. Que el Señor no permita que nos pase esto a nosotros. Le pedimos todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.